Gabriela, Marcela, Laura, Mariana, aquí desde Más Voces. ¿Cómo está? Hola, muy buenas tardes a todas, Buenas todas tardes. las Bueno, chicas. ¿Cómo están? bien, todo bien, Bien. Gabriela. Contanos un poco acerca de este informe. ¿Se presentó? ¿Cuál es el objetivo? Sí, sí, nosotros desde la Comisión de Prevención de la Tortura tenemos competencia, ¿no es cierto?, para realizar monitoreos y intervenciones en centros donde se encuentran personas detenidas o que no pueden salir por su propia voluntad. Entre esos están los centros de adicciones, que son los centros que tienen eh, personas que muchas de ellas están por orden judicial. Entonces Sí, lo que se hizo con este informe fue por primera vez relevar cuántos centros de adicciones hay en la provincia y ver qué cantidad de personas están en lugares y en qué carácter, ¿no es cierto?, si son de manera voluntaria, de manera judicializado, si hay menores. claro. Entonces, bueno, un poco identificando estos. Ay, no se te escucha muy bien, no sé si estás en un lugar por ahí, si podés, a ver, acomodar. A ver. Ah, sí. Ahí te escuchamos bien. Bueno, la idea entonces decís es identificando estos dispositivos para el tratamiento, acompañamiento y asistencia para las personas que están encerradas y que necesitan una atención, digamos, integral Claro. con respecto a estos consumos problemáticos, ¿no? Exactamente. Con este informe nosotros tenemos, ¿no es cierto?, identificado cuánta cantidad de centros hay en la provincia. Son lugares privados la mayoría, o sea, solamente hay un centro de tratamiento de adicciones que es el público, que era el Manantiales, que ahora es el centro nuevo. Y bueno, y en total son 11 los centros que existen en toda la Ahí provincia. estamos mostrando justamente ese gráfico de torta donde muestra Posadas tiene 7, o sea, hay un 64%. En El Dorado tiene Sí. 2. Después los demás, había Laurita, que Ujú. tienen en Oberá. Aristóbulo del Valle Ahí 1, está, bueno. que Ujú. es el 9%, El Dorado 2, Posada Ajá. 7, que es el 64%. Y la cantidad de personas que están en rehabilitación, ¿tenés el dato más o menos? Sí, sí, nosotros relevamos 252 personas que están en Un montón. tratamiento, pero no todas están por orden judicial. Hay muchas de ellas que están de manera voluntaria, o justamente una de las características que tienen este tipo de tratamientos son que tienen que ser voluntarios para Claro. que sean más efectivos, digamos, Mm. pero hay un porcentaje que sí que está con medidas judiciales porque tienen cuadros muy graves, o por ejemplo en los centros porque ahí de los 11 centros hay dos que son centros de salud mental que además hacen tratamiento de adicciones. Va la persona con un cuadro psiquiátrico, digamos, y que luego es estabilizada y llevada a estos centros. El trabajo que hacemos en estos lugares es justamente para entrar, monitorear, intervenir, a ver si, ¿no es cierto?, si no existen situaciones de maltrato o tortura en estos contextos, ¿sí? Mira vos. Es la primera vez que se hace este relevamiento eh, Qué fuertes y son los bueno, datos cuando ves, ¿no? Porque son claro. personas que están llevando adelante de manera voluntaria, obviamente, como era decisión judicial, pero eran 200, en la plaquita anterior nos estaba mostrando la cantidad de hombres. 258 En total, personas en total, 233 hombres, 200 y varones, 25 Exactamente. mujeres. 25 mujeres en todo esto. Y acá el total Y de tratamiento. 41 niños menores. Ah, también niños, Ujú. mirá Ahí Ahí está está la bien. otra Adolescentes placa. serían, adolescentes 38 y varones. mujeres, 3. mirá vos. En total 41 jóvenes, digamos, adolescentes que están en tratamiento, que son menores, ¿no es cierto?, de 18 Menores de años. edad. Y después tenés, bueno, siempre se da esta situación de mujeres en menor porcentaje, tanto en las adultas como en los menores, digamos, son menor la cantidad de mujeres que hay, mucho más Mirá vos. varones con Gabriela, esa problemática. claro, estos centros que ustedes hicieron un relevamiento, vos decía que la mayoría son privados Exactamente, y son privados costosos, tengo entendido, ¿no? Tratamientos que son costosos. En algunos casos están internados 24 ujú. horas, en otros casos van algunas horas, Ujú. ¿no? Y de, o, No, lo que nosotros relevamos son las personas que están de manera permanente en esos lugares, ¿no es mm, cierto?, de tratamientos que llegan hasta un año o inclusive 2 años. ujú, Entonces, digamos, están de manera residiendo en esos lugares
Después hay un montón de personas que están en tratamiento de manera ambulatoria, que eso Claro. nosotros no cuantificamos porque no es nuestra competencia. Esas Claro. son las que están como viviendo en esos centros. Gabriela, sí. una consulta. ¿Y las familias que por ahí están interesadas o tienen algún familiar como para acercar a la institución, qué es lo que deben hacer? Para acercarse a las instituciones de Claro. tratamiento. Exacto. Bueno, bueno, esa es justamente por eso nosotros hacemos ese relevamiento, porque justamente tenés centros que son totalmente privados, después tenés centros que son fundaciones, que no es cierto que no tienen costo, pero que tienen, por ejemplo, trabajan mucho con el trabajo, justamente en industrias, por ejemplo, panadería y demás. Y después tenés otros centros que son, por ejemplo, de la Iglesia Católica o, bueno, o manejados, administrados por pastores, por ejemplo. Entonces tenés ahí, digamos, mucha diversidad en cuanto a la forma que se aborda la cuestión. Por eso es que este primer relevamiento nos va a permitir empezar a pensar, ¿no es cierto?, en unificar criterios, igual de ver cuáles son, ¿no es cierto?, las formas más eficaces. Por eso queríamos llamar a un canal de diálogo con todos ellos para empezar a mantener un contacto fluido junto con el Ministerio de Prevención de Adicciones, que es el órgano competente en cuanto a la política pública, que se pueda acercar, ¿no es cierto?, porque al ser lugares privados no se aplican políticas públicas, pero sí hay un control por parte del Estado de esos lugares, ¿no es cierto? Claro, hay un acompañamiento, eso te iba a preguntar en cuanto a las alianzas estratégicas también en el ámbito de lo público y lo privado, ¿no? Uh-huh. Bueno, hoy en día eso se da de manera muy... no está estandarizado, podríamos decirlo. No está, digamos, unificado ese trabajo articulado con el Estado. Hay algunos lugares que sí, otros que no, por eso te digo, no hay una... decirte, bueno, esto se hace así. O sea, cada institución hoy tiene su criterio. Así que bueno, por eso esto nos da como un primer pantallazo de cómo funcionan, ¿no? Claro. No, pero es una problemática, o sea, un tema muy sensible, sobre todo si se trata en algunos casos de menores y también de los adultos o adolescentes que están con este problema y necesitan ayuda y salir. Y está bueno también que el Estado, o en este caso la Comisión de Prevención de la Tortura, también monitoree estos lugares, ¿no? Porque muchas veces hay internados donde la familia siempre está presente y en algunos casos donde no. Por lo tanto, está bueno que el Estado intervenga, ¿no? O sea, sobre todo en estos casos tan sensibles que debe ser. Claro. Ahí la cuestión, digamos, en cuanto a monitoreo es ver cuáles son las condiciones, ¿no es cierto? No pueden haber personas asesinadas, no pueden haber tratos inhumanos o, por ejemplo, mucha medicación que mantenga a una persona zombie, por ejemplo. Eso se llama medicalización en el ámbito de la medicina, sí. Cuando es por demás. Entonces todas esas cuestiones son las que hay que estar controlando. Exactamente. Totalmente. Sí. Bueno, Gabriela, agradecemos mucho esta comunicación, un tema muy sensible que lo vamos a seguir, porque